La historia. Ciencia o ficción. Pachamama Flat. Presenta. Fomenko. Reconstruyendo la cronología. En la película anterior de nuestro ciclo, explicamos cómo fueron falsificados los documentos históricos y las obras literarias, los artefactos antiguos y los objetos de arte. Los reformadores medievales borraron de las páginas de la historia el auténtico pasado de la humanidad, sustituyéndolo por ficción y medias verdades. Fue un largo proceso que duró varios siglos. Pero para inculcar una nueva historia en la conciencia de los pueblos, no era suficiente solo con documentos escritos. Era necesario proporcionar pruebas materiales de la nueva versión histórica. Y tras la edición y falsificación de documentos escritos, comenzó el proceso de falsificación de monumentos de cultura material. A veces el proceso de falsificación de monumentos históricos se llevaba a cabo con la magnitud propia del Estado, y a veces esto era obra de un pequeño grupo de personas. Algunos de ellos ansiaban dinero, otros fama y otros simplemente cumplían un encargo determinado. A partir del siglo XVI se fabricó una enorme cantidad de falsificaciones de todo tipo. Desgraciadamente, este proceso aún no ha terminado y continúa hasta el día de hoy. Este filme relatará 3 casos sonados de falsificación de monumentos históricos. Pachamama Flat. Capítulo 12. 3 grandes falsificaciones. La historia nos rodea por todas partes. Cualquier construcción, cualquier objeto que sea conservado hasta nuestros días tiene su propio valor histórico. Y cuanto más antiguos son estos objetos, más atraen la atención de la gente. Por eso, entre las llamadas antigüedades se encuentran muchísimas falsificaciones. Hoy en día es bien sabido que existen falsificaciones de cuadros, joyas, monedas y sellos. Se han detectado muchos falsos, pero no todos saben que entre los famosos monumentos arquitectónicos y arqueológicos también hay falsificaciones. Algunos de ellos incluso han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Porque cuanto más grandiosa es la falsificación, más fácil es convencer a la gente de su autenticidad. Desde hace varios siglos, la mayoría de las personas conoce la Gran Troya a través del poema de Homero. Los historiadores afirman que Homero no fue contemporáneo de la guerra de Troya, sino que vivió 700 años después. Al mismo tiempo, escribió su poema supuestamente basándose en las tradiciones orales y las canciones de los juglares errantes.
sin documentos escritos. O no se han conservado testimonios sobre la historia de Troya y la legendaria guerra de Troya. Es más, las historias tradicionales afirman que Homero era ciego. Por lo tanto, él no pudo escribir sus poemas, solo podía dictárselos a alguien. Pero durante su vida, nadie se esforzó por inmortalizar estas obras. A lo largo de los siglos, presuntamente se transmitían de boca en boca, y fueron registrados solo varios cientos de años después de la muerte del poeta. No es de extrañar que la mayoría de los eruditos y las personas educadas en general percibieran el poema de Homero únicamente como una epopeya hasta finales del siglo XIX, y la propia Troya como ciudad mítica. Pero a finales del siglo XIX, esta actitud cambió en muchos, porque el arqueólogo aficionado alemán Heinrich Schliemann supuestamente logró encontrar el divorcio de Balina, Homérico y León. En la biografía de Schliemann se describe románticamente cómo el joven Heinrich soñaba desde niño con encontrar la legendaria Troya. Una vez adulto, Schliemann se convirtió en un próspero comerciante millonario y pudo permitirse una empresa tan costosa como la búsqueda de la ciudad perdida. Examinemos más detalladamente los detalles de la búsqueda de Troya. Está muy extendido el mito de que Schliemann buscó Troya con un pequeño volumen de Homero en las manos, es decir, basándose exclusivamente en el texto de la Ilíada. Pero no es así. Schliemann llegó a Turquía siguiendo los pasos de otros. En primer lugar, siguiendo los pasos del erudito francés Choiseul Gouffier, quien ya en el siglo XVIII realizó una serie de expediciones al noroeste de Antalya, provincia de Turquía. El francés publicó una descripción de esta zona y afirmaba que se encontraba aproximadamente a 10 kilómetros de la colina de Hisarlik. En 1822, el periodista escocés Charles Maclaren publicó un artículo en el que afirmaba que la colina de Hisarlik era la antigua Troya. Y las primeras excavaciones del montículo las realizó el inglés Frank Calvert en la década de 1820. Pero a Calvert le faltaron recursos para completar el trabajo. Sin embargo, Schliemann sí disponía de estos medios. Schliemann escribió: después de haber inspeccionado el terreno 2 veces, estuve completamente de acuerdo con Calvert en que la meseta que corona la colina de Hisarlik es el lugar donde se encuentra la antigua Troya. ¿Por qué comenzaron los científicos a buscar la antigua Troya precisamente aquí? En los siglos XVIII y XIX aún quedaban testimonios medievales de que la antigua Troya se encontraba en el territorio del Imperio Otomano. Pero el hecho es que Turquía está muy densamente cubierta de ruinas de antiguos asentamientos y fortificaciones militares. Prácticamente en cualquier lugar se pueden encontrar fragmentos de construcciones antiguas. Y es completamente incomprensible por qué los restos del asentamiento descubiertos en la colina de Hisarlik fueron proclamados con tanto entusiasmo como la antigua Troya. Pues no había nada homérico allí. Cuando las ruinas fueron desenterradas, resultó que el tamaño del asentamiento era de apenas 120 por 120 metros. Es como 2 campos de fútbol. Para quien haya leído el poema de Homero, resulta completamente evidente que el territorio de la ciudad descrita por el poeta era mucho mayor. Entonces se decidió anunciar que Troya consta de varios estratos arqueológicos. En una parcela tan pequeña, estaba ubicado supuestamente el primer asentamiento.
y después la ciudad se expandía gradualmente y la Troya de los tiempos de la famosa guerra de Troya ocupaba ya supuestamente 20.000 metros cuadrados. Pero incluso en un espacio así, difícilmente podrían haber vivido más de 500 personas al mismo tiempo. Pues además de las viviendas y los caminos internos, en algún lugar debían ubicarse templos, almacenes y establos para el ganado doméstico. Homero, por su parte, al describir el asedio de Troya que duró 10 años, relata que más de 1.000 naves griegas llegaron para el asalto de la ciudad. Por lo tanto, el número de guerreros que asediaban Troya era de aproximadamente 30.000 hombres. Si esta pequeña fortaleza realmente hubiera sido Troya, entonces sería completamente evidente que bajo el embate de un ejército griego tan imponente, los troyanos no habrían resistido. Probablemente los historiadores y arqueólogos comprendían que las dimensiones del asentamiento, incluso de 20.000 metros cuadrados, aún no se correspondían con la descripción de la Troya homérica. Por lo tanto, se aumentaron las dimensiones. En 2003, el arqueólogo alemán Manfred Korfmann, considerado hoy en día como el mayor experto en Troya, afirmó que había logrado establecer las dimensiones reales de la ciudad. Según sus palabras, el territorio de la supuesta Troya es 13 veces mayor de lo que se cree. Es decir, no son 20.000 metros cuadrados, sino 217.000. A partir de 1988, durante 15 años, Korfmann dirigió aquí excavaciones en las que se invirtieron 3 millones de euros. Pero a pesar de que gracias a los esfuerzos de los arqueólogos alemanes y sus patrocinadores, este asentamiento ha aumentado de tamaño, todavía no existen pruebas de que en la colina de Hisarlik se encuentre precisamente la legendaria Troya. En la Turquía moderna, las ruinas antiguas se encuentran a cada paso. Por eso, Schliemann, que había comenzado sus excavaciones en la colina de Hisarlik, necesitaba pruebas materiales de que la ciudad encontrada era precisamente Troya, y aparecieron. En mayo de 1873, Schliemann encontró inesperadamente un tesoro que sin vacilar declaró ser los tesoros del rey troyano Príamo. Sin embargo, las circunstancias en las que fue encontrado el tesoro suscitan serias sospechas. En primer lugar, al principio Schliemann ni siquiera podía especificar el día en que se realizó el hallazgo y solo mencionaba el mes, mayo. ¿Es posible que haya olvidado una fecha tan señalada? Pues si hemos de creer su biografía, para este día se había estado preparando desde su más tierna infancia. Más tarde finalmente indicó la fecha 27 de mayo de 1873. En segundo lugar, Schliemann afirmó inicialmente que la única testigo del hallazgo del tesoro fue su esposa Sofía. Pero después se descubrió que la señora Schliemann había abandonado Turquía ya a principios de mayo y no pudo haber sido testigo de este acontecimiento histórico. Acorralado por este hecho, Schliemann admitió que supuestamente quería que su esposa también fuera considerada descubridora. En tercer lugar, la duda sobre la autenticidad del tesoro se ve reforzada por otro hecho extremadamente curioso. Resulta que Schliemann buscaba joyeros que se encargaran de fabricar copias de las joyas de oro encontradas. Él imponía ciertos requisitos a los joyeros. Estas personas debían conocer bien las antigüedades y no poner su sello en las copias. Cobrar un precio razonable por el trabajo y, lo más importante, no delatar a Schliemann. Schliemann explicaba su deseo de fabricar duplicados por el hecho de que el gobierno turco difícilmente olvidaría su parte de los tesoros.
Y si se devuelve la mitad de los hallazgos, entonces a Schliemann le quedarán las copias. Pero toda la actividad de Schliemann está envuelta en tal oscuridad que es completamente incomprensible cuando llevó a cabo estas negociaciones con los joyeros. Después del hallazgo del tesoro, o antes, lo más probable es que el tesoro que descubrió en solitario en la colina de Hisarlik no sea otra cosa que la obra de hábiles orfebres del siglo XIX. En cuarto lugar, la afirmación de Schliemann de que había encontrado el tesoro del legendario rey Príamo parecía bastante extraña. Hacer tal declaración fue una locura, en menor medida irresponsable. Establecer la datación absoluta de una pieza de oro, plata o cobre es imposible incluso hoy en día. Se puede intentar establecer una conexión con alguna época histórica si en los objetos hay inscripciones, nombres, denominaciones, cifras. Pero en los objetos encontrados por Schliemann no hay ni una sola letra. Y esto, a pesar de que Schliemann declaró sobre el hallazgo 8833. La mayor parte del tesoro estaba compuesta por cuentas, cadenas, botones, broches y fragmentos de dagas. Pero también había copas de oro, vasijas, utensilios domésticos de cobre y bronce, 2 diademas de oro, frascos de plata. En quinto lugar, también resulta muy sospechosa la operación de extracción de los supuestos tesoros encontrados del Imperio Otomano. En cuarto lugar, Schliemann preparó el plan de la operación con antelación y lo mantuvo en el más estricto secreto. Los tesoros fueron empaquetados en 6 cajas de madera y trasladados secretamente a la casa del cónsul británico Frank Calvert. Ese mismo Frank Calvert que inició las excavaciones de la supuesta Troya homérica. Luego llevaron los tesoros a la bahía de Karan Laklimani, situada a 5 kilómetros al norte de Geserlik. Aquí ya les esperaba este buque fletado Taxiarches. Con la ayuda de la gente de confianza de Schliemann, el barco llegó a la isla de Silos. Después, el cargamento invaluable fue trasladado a otro barco que lo llevó a Atenas. Todo esto era auténtico contrabando porque, según los términos del acuerdo entre Schliemann y el gobierno turco, la mitad de todos los tesoros encontrados pertenecía al Imperio Otomano. Pero Schliemann no tenía intención de desprenderse del tesoro. Él justificaba el contrabando del hallazgo al extranjero alegando que los ignorantes turcos simplemente habrían fundido estos tesoros únicos. Pero posiblemente la operación de extracción de los tesoros fue simplemente un montaje. En lugar de los tesoros de Príamo, Schliemann pudo haber empaquetado en cajas de madera algunos objetos, aunque fuesen encontrados en el lugar, pero sin valor especial. Se considera que, además de los llamados tesoros de Príamo, Heinrich Schliemann también descubrió un antiguo enterramiento en Micenas. Allí descubrió una máscara funeraria de oro que inmediatamente proclamó a voz en grito que era la máscara de otro héroe de la Ilíada, Agamenón. Y otra vez sin pruebas. Hoy en día, sin embargo, los historiadores dicen que la máscara pertenecía a otro gobernante cuyo nombre todavía se desconoce. Es interesante cómo los arqueólogos lograron demostrar que una máscara desconocida pertenecía a un gobernante desconocido cuyo nombre es desconocido. Considerar algunas construcciones situadas en este territorio como vestigios del antiguo Ilión es simplemente absurdo. Por ejemplo, los arqueólogos nos proponen creer que justo aquí estuvieron ubicadas en algún momento las puertas de la ciudad, y diariamente, año tras año, entraban y salían de ellos pesadas carretas cargadas. Pero es bien sabido que tras muchos años de uso en cualquier carretera aparecen inevitablemente roderas.
Así es, por ejemplo, como se ve el camino de piedra en la ciudad de Chufut-Kal en Crimea, por el que realmente circularon carros durante mucho tiempo. Por supuesto, la profundidad de la rodada depende de la resistencia del material utilizado. Pero por supuesto, la carretera no puede mantenerse perfectamente lisa. Aquí no hay ni rodadas de ruedas, ni baches dejados por las pezuñas de los animales, ni otros deterioros que suelen aparecer en la superficie del camino. Y con una pendiente tan pronunciada, resulta prácticamente imposible el descenso y ascenso de carros cargados por el camino. Además, la carretera literalmente se topa con una pared. Da la sensación de que por aquí no ha pasado nunca nadie. Y este camino es una falsificación moderna. Y este es otro curioso edificio situado en el recinto del complejo arqueológico. Esta pared muestra claramente que el edificio está compuesto de varias capas. Los arqueólogos afirman que los cimientos del edificio fueron construidos 2500 años antes de Cristo. La placa no indica cuándo se colocaron los ladrillos superiores. Preste atención, el edificio por alguna razón se superpone. Ante las sorprendidas preguntas de los turistas sobre por qué se hizo esto, los guías responden que de esta manera se protege la estructura de la lluvia. Y efectivamente, los ladrillos están hechos de un material tan frágil que se deshacen fácilmente incluso con solo tocarlos. Y las fuertes lluvias pueden convertirlos en un montón de barro. Pero ¿cómo vivía la gente en una casa así? ¿Y por qué construyeron su vivienda con un material tan poco fiable? Cuando examinas atentamente estas ruinas, resulta evidente que en realidad no son los restos de una construcción antigua, sino un decorado barato, hecho apresuradamente para los turistas. Y estos son fragmentos de un enterramiento antiguo. Se cree que también tiene varios miles de años. Es asombroso cómo los antiguos constructores lograron cortar con tanta perfección los bloques de mármol y las losas de piedra para el revestimiento de la tumba. Y lo más importante, ¿con qué los cortaban? La calidad del acabado de esta supuestamente antigua tumba es prácticamente la misma que la de los edificios modernos. Todas estas rarezas y contradicciones dieron a los especialistas motivos para dudar de la autenticidad de los tesoros. Hasta el día de hoy, muchos científicos serios consideran el descubrimiento de Troya una mistificación y al propio Schliemann un fantasioso audaz o simplemente un mentiroso. Pero si esto es realmente una fortificación militar ordinaria, ¿por qué los arqueólogos organizaron esta falsificación escandalosa? ¿Por la gloria del dinero? O quizás no actuaban únicamente por sus propios intereses y había alguien detrás de ellos. Hoy es difícil responder a esta pregunta. Pero para los historiadores de la escuela escaligeriana, esta grandiosa falsificación resultó ser de lo más oportuna. Y para convencer definitivamente a los turistas de que se encuentran en el territorio de la supuestamente antigua Troya, a la entrada del complejo arqueológico construyeron un enorme caballo de madera al interior del cual les encanta subir a los viajeros de todo el mundo. Pero al parecer, la historia del caballo de Troya es simplemente otra leyenda fantástica más en la serie de invenciones relacionadas con la antigua Troya. Hemos descubierto que la guerra de Troya aparece en documentos antiguos con diferentes nombres, como la famosa Guerra Tarquinia en la Historia de Roma y la famosa Guerra Gótica en la Historia de Bizancio y Roma. Resulta que en la historia de la toma de Troya, según documentos de la Guerra Gótica, la ciudad fue conquistada a través de un antiguo acueducto en ruinas. Las tropas invadieron la ciudad por la tubería del viejo acueducto. Parece que el acueducto se transformó en Homero como el caballo de Troya. ¿Por qué? La respuesta es muy simple. En latín, agua se escribe aqua,
y caballo se escribe equa. Los copistas confundieron estas dos palabras y convirtieron el acueducto por donde fluía agua en un caballo, el caballo de Troya. Así surgió esta imagen fantástica que desde entonces ha recorrido las páginas de las antiguas crónicas. Durante largos años, la cuestión de dónde se encontraba la Gran Troya ha intrigado las mentes de eruditos, buscadores de aventuras y de arte, y también de simples lectores del poema homérico. De un momento a otro, alguien podría descubrir la verdad de que Troya es en realidad la Constantinopla medieval. Solo había una manera de detener estas búsquedas: encontrar cualesquiera ruinas en las orillas del Bósforo y declararlas las ruinas de Troya. Con la ayuda de Schliemann, esta tarea fue resuelta con éxito. Las búsquedas de la verdadera Troya cesaron durante largos años. Sin embargo, los turistas crédulos acudieron en masa a Izarlik. De todo el mundo no dejan de venir aquí viajeros para ver con sus propios ojos la ciudad descrita por el gran Homero. Lamentablemente, la falsificación de Troya no es el único caso en la historia de la arqueología. Dentro de 50 años, una nueva sensación recorrerá el mundo que eclipsará incluso las hazañas de Schliemann. En noviembre de 1922, desde las portadas de los periódicos británicos, emanaba una información sensacional. En el Valle de los Reyes se descubrió una grandiosa sepultura, la tumba del faraón Tutankamón. La singularidad de este hallazgo no residía únicamente en la riqueza de la tumba. La propia figura de Tutankamón hasta ese momento se consideraba mítica. La información sobre esta persona se limitaba a 1 o 2 sellos en los que estaba escrito su nombre, y eso sin indicación del título real. Por ello, muchos eruditos no consideraban a Tutankamón rey. En el mejor de los casos, simplemente una persona noble. Pero el hallazgo realizado en noviembre de 1922 lo cambió todo. La persona que descubrió la tumba de Tutankamón se convirtió en el egiptólogo número 1 del mundo. Este era el arqueólogo profesional Howard Carter. Llevaba ya varios años trabajando en Egipto y, según se considera, con bastante éxito. Pero Carter era ambicioso. Se proponía hacer lo que nadie había conseguido: encontrar precisamente la tumba de Tutankamón. En 1917, él organizó una expedición y comenzó las excavaciones en el Valle de los Reyes. Para entonces, todos los científicos estaban seguros de que ya era imposible encontrar aquí algo significativo. El arqueólogo alemán Richard Lepsius afirmaba que en el Valle de los Reyes no quedaba ni un solo grano de arena que no hubiese sido trasladado de un lugar a otro al menos 3 veces. Hacia 1917, todo lo que encontraban los arqueólogos eran nimiedades. Y Carter, como profesional, lo sabía. Y sin embargo comenzó la búsqueda. Hoy, después de casi 100 años, muchos investigadores de antigüedades egipcias plantean la hipótesis de que el hallazgo de Carter no es un gran descubrimiento, sino una gran mistificación. Durante 10 años, Carter no se dedicó a la búsqueda y posterior estudio de la tumba de Tutankamón, sino a la falsificación. Y esto no es de extrañar, porque el sepulcro parece más un decorado que una tumba. Y una serie de circunstancias que acompañaron su trabajo todavía suscitan muchos interrogantes. Circunstancia primera: Carter comenzó las excavaciones en el mismo lugar donde posteriormente sería encontrada la tumba. Pero al principio Carter supuestamente no encontró nada allí. Por eso, durante los siguientes 5 años, él excavaba metro a metro otras áreas del Valle de los Reyes.
y en 1922 Carter decidió regresar al lugar donde habían comenzado las búsquedas e inmediatamente encontró la tumba. Segunda circunstancia. Después del descubrimiento de la tumba, Carter no permitía a sus colegas abrir las puertas selladas y deliberadamente prolongaba los plazos de las excavaciones. Obligaba a los miembros de la expedición a estudiar los hallazgos ya realizados, aunque es mejor hacer esto no in situ, sino en condiciones de laboratorio. Es más, Carter ordenó cubrir la tumba y esperar la llegada del patrocinador de la expedición, Lord Carnarvon. La verdad es que ese comportamiento es bastante raro para un arqueólogo. Tercera circunstancia. Cuando los arqueólogos volvieron a excavar la tumba, descubrieron que el pasaje tapiado hacia el enterramiento ya había sido abierto 2 veces y después sellado de nuevo. La conclusión se imponía por sí misma. Los saqueadores entraron 2 veces en la tumba. Pero cuando los miembros de la expedición lograron penetrar en el interior, vieron una gran cantidad de objetos, incluyendo muchas joyas. Y entonces Carter tomó una extraña decisión. En lugar de continuar la exploración de la tumba, ordenó cubrir de nuevo el enterramiento y se marchó a El Cairo. Solo a finales de diciembre de 1922 se extrajo de la tumba el primer hallazgo. Y a la cámara en la que se encontraba el sarcófago del faraón, Carter entró solo en febrero de 1923. Resultó que también esta habitación, repleta de objetos de oro, no había sido objeto de saqueo. Nadie pudo explicar por qué los saqueadores que entraron en la tumba no se llevaron nada. Porque, tras penetrar en la cámara funeraria, no abrieron el sarcófago de madera recubierto de oro. El estado de todos los hallazgos era simplemente magnífico. Artículos de oro brillaban como nuevos. En 3000 años no se empolvaron ni se empañaron. Pero no solo esto parecía extraño. En la tumba se encontraron simplemente monedas de oro, selladas en tales bolsas de cuero. Estas bolsas de cuero deberían haberse descompuesto en 3000 años bajo cualquier circunstancia. Se encontraron en muchos objetos. Ellos en particular bebían. Como es sabido, hace 3000 años era la edad de bronce. En aquel tiempo los egipcios no conocían el metal. Se puede dudar de que algo pudiera haberse hecho con sierras de bronce. Difícilmente existía tal herramienta. Y en la tumba había una carroza real que no pasaba por las puertas. Imposible introducirla. Ella fue crucificada. Cuarta circunstancia. Por alguna razón, hasta la tumba de Tutankamón se construyó un ferrocarril de vía estrecha. Quinta circunstancia. Sorprenden los extraordinariamente largos plazos de trabajo en la tumba. Las excavaciones duraron 5 años enteros. ¿Acaso era necesario tanto tiempo para inventariar los tesoros, sarcófagos y momias que se encontraban en 80 metros cuadrados? Circunstancia sexta. La tumba se diferencia mucho de otras tumbas situadas en el Valle de los Reyes. En todas las tumbas, los techos abovedados tienen forma ovalada, y la cámara funeraria de Tutankamón está hecha en forma de paralelepípedo rectangular. Todos los ángulos aquí son rectos. Un observador atento también quedará impresionado por las pinturas murales de la tumba. En todas las fotografías disponibles, y también está fotografiada específicamente de manera que se cree la impresión de que la pintura mural cubre todas las paredes. Probablemente porque así es exactamente como están decoradas las otras tumbas del Valle de los Reyes. En algunos de ellos, las pinturas decorativas llegan incluso al techo, pero en la tumba de Tutankamón, las pinturas cubren únicamente las paredes de la cámara funeraria. Además, la imagen principal se encuentra justo ante los ojos de quienes entran en la tumba. Ahí donde resulta incómodo hasta asomarse y por alguna razón no hay decoración.
Da la impresión de que la representaron específicamente para turistas. En otras tumbas no hay nada parecido. Pero lo más interesante es que en las fotografías que se pueden ver en diferentes publicaciones, la pintura decorativa parece dorada y además muy vieja. Se ve que muchos fragmentos se destruyeron o se desprendieron. Pero en realidad esta pintura decorativa está hecha con simple pintura amarilla imitando oro. Y los fragmentos supuestamente perdidos son pinceladas de pintura marrón oscuro. Es decir, esta pintura fue realizada originalmente imitando el estilo antiguo y no puede ser una auténtica representación antigua. Circunstancia 7. Llama también la atención el pésimo estado de la momia hallada en la tumba. La llamada momia de Tutankamón se deterioró mucho más que las momias de otros faraones. Circunstancia 8. La tumba de Tutankamón es la única tumba en el Valle de los Reyes en la que a los turistas les está terminantemente prohibido no solo grabar vídeo, sino también tomar fotografías. En la entrada simplemente quitan las cámaras de vídeo y de fotos. Lo más probable es que nunca haya existido una tumba auténtica del faraón Tutankamón. Las así llamadas excavaciones en el valle, comenzados en el otoño de 1917, fueron solo una maniobra de distracción. En realidad, Carter no buscaba la tumba de Tutankamón, sino que la construía. Pero para excavar una tumba y llenarla de tesoros incalculables, se necesitaba tiempo. Por eso su expedición estuvo removiendo arena en el desierto egipcio durante 5 años. Y 5 años después, la fabricación de falsificaciones fue finalizada. Junto con el saco de artefactos auténticos, empezaron a transportarlos a la tumba por vía estrecha. Cuando el sepulcro fue llenado, Carter regresó a este lugar y casi inmediatamente descubrió la entrada a la tumba. La entrada, abierta 2 veces y posteriormente tapiada, se explicó por la intrusión de extraños saqueadores antiguos que, al entrar en la tumba, no se llevaban nada. Sin embargo, para la fabricación de tal cantidad de objetos de oro se necesitaba una suma colosal de dinero. Difícilmente el patrocinador de la expedición, Lord Carnarvon, podría haber costeado todo esto por sí solo. Lo más probable es que Carter recibiera ayuda del gobierno egipcio. Y la falsificación arqueológica se convirtió en un proyecto empresarial muy lucrativo. En el Cairo se conserva solo una parte insignificante de los llamados tesoros de Tutankamón. La mayor parte fue vendida a diferentes museos del mundo por sumas astronómicas. Así que si el gobierno egipcio le prestó a Carter cierta suma, la recuperó con creces. Sin mencionar las multitudes de turistas que viajan anualmente a las orillas del Nilo para ver, en primer lugar, precisamente la tumba de Tutankamón. Pero ¿por qué ningún miembro de la expedición dejó escapar jamás nada sobre el fraude de Carter? ¿De verdad nadie se dio cuenta de nada? Y aquí viene a la mente la llamada maldición del faraón, que supuestamente causó la muerte de muchos miembros de la expedición de Carter. El primero en morir fue Lord Carnarvon. Esto sucedió en 1923. El Lord falleció supuestamente por envenenamiento de la sangre después de afeitarse descuidadamente. Poco después, Lady Carnarvon también murió por la picadura de un mosquito. Después las muertes se sucedieron una tras otra. Falleció repentinamente Archibald Reed, quien realizó el análisis radiográfico de la momia de Tutankamón. Mace, que abrió la cámara funeraria junto con Carter. El secretario de Carter es el joven Lord Westburn, su padre, Lord Westburn Sr., y el hermanastro de Carnarvon, Aubrey Herbert, que se suicidó. Ya en 1930, de entre los participantes directos de la expedición, solo quedaba vivo el propio Howard Carter.
La sucesión de estas muertes dio lugar a multitud de especulaciones. ¿Cuántas versiones se discutieron? Desde el castigo divino que cayó sobre los profanadores de tumbas hasta las bacterias patógenas que los sacerdotes del antiguo Egipto supuestamente colocaron deliberadamente en la tumba. Pero ninguna de las hipótesis planteadas ha encontrado confirmación científica. Por lo tanto, hasta el día de hoy, se considera que lo más probable es que las muertes de los arqueólogos que se sucedieron una tras otra sean simplemente una terrible coincidencia. Pero no se puede descartar que tanto los colegas de Carter como el propio Lord Carnarvon simplemente empezaran a dudar de la autenticidad de los hallazgos realizados. Por eso hubo que deshacerse de ellos. Pues la llamada maldición del faraón no alcanzó a todos los miembros de la expedición, sino solo a aquellos que o bien visitaron la tumba o bien trabajaron con la momia del faraón. Muchos participantes y académicos que trabajaron con Carter y no estaban al tanto de toda esta estafa, sospecharon que no estaban tratando con un enterramiento auténtico. En primer lugar, entonces, se dieron cuenta quienes hicieron la radiografía a la momia, que sí se había realizado. Y a los servicios de inteligencia de Egipto, al parecer, no les quedaba más remedio que ir eliminando discretamente a estas personas. Por lo tanto, en mi opinión, esta es la única explicación lógica posible. Confirmarlo con algunos datos, bueno, probablemente se puede, pero por ahora no están disponibles, naturalmente. Por supuesto, la versión sobre la muerte violenta de los miembros de la expedición no tiene pruebas irrefutables, pero demasiadas circunstancias extrañas y coincidencias estaban relacionadas tanto con la tumba de Tutankamón como con el propio Carter, quien vivió sin contratiempos hasta 1939 y murió en su casa, en su cama, a los 65 años por causas naturales. Cuando los arqueólogos extraen sus sensacionales hallazgos, fabricados sorprendentemente en tiempos modernos, a menudo confirman, o más bien pseudo-confirman, la realidad de cosas, bueno, completamente mitológicas. Pues surge la pregunta, ¿en qué se convierte la historia en relación con esto? Es decir, en ella, junto con personas completamente reales, empiezan a convivir personajes totalmente míticos. Así que bueno, y la egiptología en este sentido no es una excepción. La falsificación de hechos históricos se encuentra también en el pasado de Asia, en los países asiáticos, por ejemplo, en la historia de China. Esta singular construcción, que se asemeja al cuerpo de un largo dragón, es la famosa Gran Muralla China. Se extendía a través de toda China. Su longitud es de más de 6.400 kilómetros. La altura alcanza 7 metros y el espesor 3 metros. Se considera que la construcción de la muralla comenzó en el siglo III a.C. y terminó ya en el siglo XVII de nuestra era. Es decir, según la versión histórica aceptada actualmente, esta construcción duró casi 2000 años. Una estructura verdaderamente única. La historia no conoce semejante obra interminable. Todos están tan acostumbrados a esta versión histórica que casi nadie se plantea su absurdidad. Cualquier obra, especialmente las grandes, tiene una finalidad práctica específica. ¿A quién se le ocurriría hoy iniciar una construcción enorme que solo podría completarse dentro de 2000 años? Por supuesto a nadie, porque no tiene sentido. No solo esta construcción interminable supondrá una pesada carga para la población del país, sino que la propia obra se deteriorará constantemente y habrá que restaurarla. ¿Qué es lo que ocurrió con la Gran Muralla China? Ya nunca sabremos cómo eran las primeras secciones del muro construidas supuestamente antes de nuestra era. Ellos, por supuesto, se derrumbaron.
y las secciones que se han conservado hasta nuestros días fueron construidas principalmente durante la dinastía Ming, es decir, supuestamente en el periodo comprendido entre los siglos XIV y XVII de nuestra era. Porque en aquella época los principales materiales de construcción eran el ladrillo y los bloques de piedra, que hacían la construcción más sólida. Así que los historiadores, después de todo, se ven obligados a reconocer que esta muralla, que hoy en día puede ver cualquiera que lo desee, apareció no antes del siglo XIV después de Cristo. Pero incluso 600 años es una edad muy respetable para una construcción de piedra. Aún así no está claro por qué esta construcción se ha conservado tan bien. En Europa, por ejemplo, las estructuras defensivas medievales de piedra con el tiempo envejecían y se desmoronaban. Había que desmontarlos y construir otros nuevos, más modernos. Lo mismo ocurrió también en la Rus. Muchas fortificaciones militares medievales fueron reconstruidas en el siglo XVII. Pero en China, por alguna razón, estas leyes físicas naturales no funcionaban. Pero incluso si suponemos que los antiguos constructores chinos poseían algún tipo de secreto especial, gracias al cual crearon una estructura tan única, los historiadores no tienen una respuesta lógica a la pregunta más importante. ¿Por qué los chinos construyeron con tanto empeño la muralla de piedra durante 2000 años? ¿De quién querían protegerse? Los historiadores responden: la muralla fue construida a lo largo de toda la frontera del Imperio Chino para protegerse de las incursiones de los nómadas. Pero los nómadas de aquella época tenían flechas y lanzas con puntas de cobre e incluso de piedra. Contra semejante arma no hace falta un muro de piedra de hasta 3 metros de grosor. Los rusos y los europeos comenzaron a construir este tipo de estructuras solo cuando aparecieron los cañones y la artillería de asedio en los campos de batalla, es decir, en el siglo XV. Pero la cuestión ni siquiera es el grosor de la pared, sino su longitud. La muralla, que se extendía por varios miles de kilómetros, no podía proteger a China de las incursiones. Y por eso, en primer lugar, en muchos lugares transcurre al pie de las colinas cercanas, como por ejemplo aquí. Es completamente evidente que el enemigo, tras situarse en las cumbres vecinas, podía fácilmente abatir a todos los defensores en este tramo de la muralla. Los soldados chinos simplemente no tendrían dónde refugiarse de las flechas que vuelan desde arriba. En segundo lugar, a lo largo de toda la muralla se construían torres de vigilancia cada 60-100 metros. En estas torres debían estar permanentemente destacamentos militares numerosos para vigilar la aparición del enemigo. Pero supuestamente ya en el siglo III a.C., bajo el emperador Shi Huangdi, cuando ya se habían construido 4.000 kilómetros de muralla, se descubrió que la torre había sido construida únicamente para garantizar una defensa efectiva de la muralla. No bastarán todas las fuerzas armadas del Imperio Chino. Y si se coloca un pequeño destacamento en cada torre, este se convertirá en presa fácil para el enemigo. El destacamento reducido será destruido antes de que las unidades vecinas puedan acudir en su ayuda. Pero si se hacen grandes los destacamentos defensivos y se colocan con menor frecuencia, entonces se formarán tramos de muralla demasiado largos y desprotegidos, a través de los cuales el enemigo penetrará fácilmente en el interior del país. No es de extrañar que la aparición de tal fortificación no llegara a proteger a China de las incursiones. Sin embargo, su construcción agotó gravemente al Estado y la dinastía Qin perdió el trono. La nueva dinastía Han ya no confiaba mucho en la Gran Muralla y volvió al sistema de guerra de maniobras. Pero aún así, como afirman los historiadores, la construcción del muro por alguna razón continuaba. Historia extraña. También es interesante el hecho de que hasta finales del siglo XVII, excepto la Gran Muralla en China, no se construyó ni una sola gran construcción de piedra.
Y sin embargo, los científicos afirman que la población china libraba constantes guerras civiles. ¿Por qué entonces no se separaban unos de otros con muros? ¿No construyeron kremlins de piedra en sus ciudades? Teniendo una experiencia tan única como la construcción de la Gran Muralla, se podría haber cubierto todo el país con fortificaciones defensivas. Resulta que los chinos dedicaron todas sus fuerzas, recursos y talentos únicamente a la construcción de lo que era, en esencia, una estructura inútil desde el punto de vista militar, la Gran Muralla China. Pero también existe otra versión histórica de la construcción de la Gran Muralla China. Esta versión no es tan popular como la primera, en cambio, es más lógica. La Gran Muralla efectivamente fue construida a lo largo de la frontera de China, pero no para la protección contra los nómadas, sino como demarcación de la frontera entre dos estados. Y su construcción no comenzó hace 2000 años, sino mucho más tarde, en el siglo XVII después de Cristo. Es decir, la famosa muralla no tiene más de 300 años. A favor de esta versión habla el curioso historiador Po. Según la versión histórica oficial, hacia mediados del siglo XVII, las tierras del norte de China, es decir, aquellas tierras que limitan con Rusia, quedaron fuertemente despobladas. Para proteger estos territorios del asentamiento de rusos, mongoles y coreanos, en 1678, el emperador Kangxi ordenó rodear esta frontera del imperio con una línea fortificada especial. Su construcción continuó hasta finales de los años 80 del siglo XVII. Cabe preguntarse para qué necesitó el emperador construir alguna nueva línea fortificada, si en toda la frontera norte de China se alzaba desde hace muchísimo tiempo una enorme muralla de piedra. Lo más probable es que todavía no hubiera ninguna pared allí. Por eso, para proteger sus tierras, los chinos comenzaron la construcción de una línea de fortificaciones. Pues precisamente en ese tiempo China libraba guerras fronterizas con Rusia. Y solo a finales del siglo XVII, rusos y chinos acordaron dónde pasaría la frontera entre los dos estados. En 1689 se firmó en la ciudad de Nerchinsk el Tratado Ruso-Chino que estableció la frontera norte de China. Probablemente los gobernantes chinos del siglo XVII otorgaban una importancia muy grande al Tratado de Nerchinsk. Por lo tanto, decidieron marcar la frontera no solo en el papel, sino también en el terreno. Así, a lo largo de toda la frontera con Rusia se levantó un muro fronterizo. Este es un mapa de Asia del siglo XVIII, elaborado por la Real Academia de Ámsterdam. Aquí se pueden ver claramente dos estados, China y Tartaria. La frontera norte de China discurre aproximadamente a lo largo del paralelo 40. Exactamente por la frontera pasa también la muralla de China. Además, está resaltada con una línea gruesa y la inscripción Murray de la Chine, que traducido del francés significa la Gran Muralla China. Lo mismo puede verse también en el mapa de Asia publicado en 1754. Aquí la Gran Muralla también discurre aproximadamente a lo largo de la frontera entre China y Tartaria. La muralla también está representada en el mapa de Tartaria de Guillaume de Lisle. Se ve claramente que esto no es solo una línea gruesa, sino una muralla con torres. Es el gran globo de Gottorp, que se conserva en la Kunstkamera de San Petersburgo. En él también se ve claramente la imagen de la pared. Aquí también marca la frontera entre China y el estado vecino, la Tartaria China. De hecho, es un caso único en la cartografía que algún símbolo de una estructura arquitectónica se haya representado en un mapa geográfico.
Por supuesto, se puede suponer que los antiguos chinos ya previeron hace 2000 años por dónde pasaría la frontera ruso-china. Y en 1689, dos estados, Nemutstrova y Lukava, simplemente decidieron trazar la frontera a lo largo del muro que ya estaba allí. Pero en ese caso, esto necesariamente figuraría en el contrato. Sin embargo, en el Tratado de Nerchinsk no hay ninguna mención sobre la muralla. Los científicos de todo el mundo llevan ya varias décadas dando la voz de alarma. Una de las 7 maravillas del mundo, la Gran Muralla China, se está deteriorando rápidamente. Y efectivamente, en algunos lugares la altura del muro se redujo a 2 metros. En algunos lugares han desaparecido por completo las torres de vigilancia. Varias decenas de kilómetros de muralla se han perdido por completo y cientos de kilómetros continúan deteriorándose rápidamente. Y esto a pesar de que durante los últimos siglos la muralla ha sido reparada y restaurada en múltiples ocasiones. ¿Por qué entonces no se destruía antes a tal ritmo? ¿Por qué después de haber permanecido en pie durante más de 2000 años comenzó a convertirse rápidamente en ruinas? Los científicos culpan de todo al clima, a la ecología, a la agricultura y, por supuesto, a los turistas. Cada año, 10 millones de personas visitan la muralla. Se meten donde se puede y donde no se puede. Quieren ver incluso aquellos tramos de la muralla que están cerrados al público. Pero seguramente se trata de otra cosa. La Gran Muralla China se está deteriorando de forma completamente natural, tal como se han deteriorado todas las construcciones similares. 300 años es una edad bastante respetable para una construcción de piedra. Y la versión de que la Gran Muralla China tiene 2000 años enteros es un mito, al igual que gran parte de la propia historia de China. Sin embargo, en la antigua China probablemente sí existió una fortificación que llamaban muralla. Sus fragmentos todavía se encuentran cerca de la actual Gran Muralla China. A principios del año 2010 visité la Gran Muralla China, más concretamente esa muralla que se presenta como la antigua Gran Muralla China. Por suerte, llevé conmigo unos prismáticos potentes. Y al examinar el espacio frente a esta muralla, vi que efectivamente la Gran Muralla China existe. Se puede ver con los prismáticos. Este muro no pasa por las cimas de las montañas, como hace la falsificación, la evidente falsificación por la que llevan a los turistas, por la que yo caminé, y me resultó completamente obvio que estaba caminando por una falsificación. Y el muro que vi con los prismáticos, ese sí que daba la impresión de ser un muro realmente antiguo, milenario. Lamentablemente, este muro está prácticamente destruido por completo. Pero en las fotografías tomadas por Gleb Nosovsky se puede ver claramente que pasa por la llanura. Se ve que la pared no es de piedra, sino de adobe. A juzgar por los fragmentos de torres que se conservan en la muralla, esta efectivamente tenía una función militar fronteriza. Pero a pesar de que esta antigua construcción se encuentra bastante cerca de la muralla moderna, los historiadores chinos fingen que la antigua fortificación simplemente no existe. Me acompañaron varios doctorados. Son de la Universidad de Pekín. Cuando les mostré esa pared con los prismáticos, solo se pusieron a gemir y a hacer gestos de impotencia con las manos y no oían nada. Les pregunté si se podía pasar hasta allí, hasta esa pared. A esto recibí una respuesta clara y segura: no se puede. Los mitos sobre el pasado de los pueblos acerca de la autenticidad de los monumentos históricos se formaron en aquellos tiempos en que la gente tenía una idea muy vaga, incluso de la vida en las ciudades vecinas, por no hablar de países y continentes lejanos. Por eso, cualquier patraña contada a los viajeros de paso era creída a pies juntillas por la gente.
Hoy en día tenemos acceso a un enorme volumen de información histórica. Existe la posibilidad de ver el mundo y comprobar la veracidad de esta información. Por eso, al visitar ciudades antiguas y museos modernos, trepando por las ruinas y descendiendo a las tumbas, debemos mirar el mundo con nuestros propios ojos, y no solo con los ojos de los guías turísticos. Pues cuanto más cuidadosamente abordemos la historia, menos espacio quedará en ella para la ficción y la falsificación. Los resultados de las investigaciones del proyecto científico Nueva Cronología permiten afirmar que la historia rusa ha sido la más afectada por la actividad de los falsificadores. A diferencia de otros países, el pasado de Rusia ha sido distorsionado hasta hacerlo irreconocible. Por orden de los reformadores de los siglos XVII y XVIII, muchos hechos históricos fueron completamente reescritos y algunos desaparecieron por completo de las páginas de la historia rusa. Uno de los ejemplos más destacados de falsificación histórica es la época del siglo XVI. Los historiadores no solo inventaron una nueva interpretación de los acontecimientos políticos de aquella época, sino que también distorsionaron por completo las biografías de los zares de la dinastía Rurik. Pachamama Flag.